Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar donde usted ahora mismo esté mirándome. Bueno, una vez más desde aquí, desde este canal, el Palenque de Cimarrón, con una nueva directa. Una nueva directa que tendrá su dinámica, pero antes de comenzar, quiero que desde aquí, desde mi canal, ya que en el día de ayer no pude hacerlo, pues todavía no tenía con certeza que habían rescatado el cuerpo de este niño, y quiero hacer llegar a su familia, a sus padres y a sus familiares más allegados mi más sentido pésame. Me ha dado una gran tristeza porque yo soy padre de 3 hijos varones y crié muy apegado a los 2 más pequeños de otro matrimonio. Pues tuve la dicha de criarlo solo, pero tuve también la dicha de tener una compañera que no fue su madre quien me ayudó a criarlo una gran parte de la vida de esto, y a la cual le debo también, por qué no decir, el que mis hijos, y en especial el mayor, haya alcanzado su título de médico. Pero ante todo, en un momento triste para esta familia y de dolor, yo no quiero hacer como otros, pero sí debo decir algo. Desde el día de ayer en la noche, ya después que terminé mi directa, igual que en la mañana de hoy, empecé a ver noticias que no me gustaron. Pues nuestro enemigo se agarra, no digo yo de un clavo, se agarra de algo, de lo más fino que sucede en Cuba, para rápidamente volverlo una noticia sensacionalista. Y no digo que la muerte de este niño causara un gran dolor a la barriada de Luyanó, allí en la calle Fábrica, que yo he tenido amigos allí, ahí frente a un minimac que hay allí, frente al parque de Fábrica, ahí en el municipio de Octubre. En mi tiempo de juventud, que corrí bastante La Habana, y debo decirle, sin apartarme de lo que quería decir, que nadie hubiera querido que este niño falleciera. A veces nosotros somos no los padres, aunque tenemos una gran responsabilidad, pero los que están en ese momento viendo un niño transitar por el medio de la calle y sabiendo que hay destapada allí lo que podemos decir un tragante, tenemos que aconsejar a los niños: cuidado, que puedes caerte en un hueco, puedes ahogarte, ven y coge la acera. Pero habían personas filmando y nadie dijo nada. Todo el mundo vio al muchacho atravesar por la calle y nadie fue capaz de alentarlo al peligro, prevenirlo al peligro que podía causar haber un hueco y que esto lo succionara y lo tragara. Y todos culpamos, y como dice un viejo dicho cubano, de toda la culpa, quien se lo lleva es el totí, como es un viejo dicho cubano. Y todo lo que pasa en Cuba, la culpa es del gobierno, no es de nadie. Si no hay combustible es del gobierno, si las plantas están rotas son del gobierno, si no hay combustible para el transporte es del gobierno, y todo es el gobierno, o como lo llaman los enemigos del norte brutal, la dictadura. Pero nadie es capaz en un momento de decir: todos tenemos la responsabilidad de, cuando vemos a un niño solo atravesar una inundación donde el agua casi le llega a la cintura, de prevenir y decirle: mira, por allí no, ve, y irlo y tratar de cogerlo y llevarlo por un lugar seguro. No es más fácil filmar, después llevar a las redes esto, que es más duro, y no tener el valor de nuestra responsabilidad como humano, como cubano, como ser, como persona,
haber prevenido que este niño atravesara por el medio de la calle y que fuera succionado por esta alcantarilla. He oído y he visto cómo el Silver Tibor y la Silver Tiñosa mayor y pedófila se aprovechaba de esto para hacer sensacionalismo y para traer una noticia, como siempre, cuando es uno de los que más ataca, cuando es uno de los que más trata de evitar la entrada de alimento a Cuba, la entrada de combustible, la entrada de remesa, la entrada de viajes a Cuba, y cuando está de acuerdo que se persigan los emigrantes y especialmente se expulsen a los cubanos que han entrado con parol, con el I-220A, con el I-220B, con el CBO. Esta persona, lo hemos visto en las redes, jactanciarse y sentirse feliz con la expulsión de latinos y cubanos. Por eso, la directa de hoy no la voy a convertir. Quise hacer un preámbulo y quise que de aquí llegara el pésame a esta pérdida irreparable, porque es una pérdida irreparable. No estoy culpando a los padres. Por favor, el que me escuchan, no estoy culpando a los padres. Pero sí, estoy diciendo que todos tenemos la responsabilidad que cuando vemos un niño solo por el medio de la calle hay una inundación y el agua pasa más allá de los tobillos, de prevenir lo que corre el riesgo de ser succionado por una alcantarilla y que corre peligro. Y nos toca a todos. Como padre, siempre advertí a mis hijos de que transitaran por las aceras, que no transitaran por la calle evitando el ser arrollado o golpeado por un auto. Que los llevaba a la escuela cuando eran menores y les enseñé a cómo se debía transitar hacia una escuela y cómo regresar a la casa. Que se apartaran de los grupos, que viraran solo, que evitaran entrar en problemas con un anciano, con una mujer, con nadie, y que regresaran tranquilos a su casa. Siempre he alertado a mis hijos, aún que son adultos. Y no me quiero apartar de lo que me trae. Quise como preámbulo hablar de esta noticia porque está en las redes y he visto cómo los enemigos de Cuba acusan al gobierno. Una vez más, esta Silver Tiñosa se aprovechan, igual con el Silver Tibor mayor pedófilo. Dicen, miren, burlándose que el niño, como que el niño estaba flaco porque el gobierno no lo había alimentado, pero a su vez dejaba la incógnita de que por qué estaba flaco. Cuando él se ríe y cuando él ataca, cuando el grupo de Carlos Lazo trae leche en polvo para los niños, Qué doble moral, ¿verdad? Cuando él es uno de los que apoya el bloqueo para que los niños no tengan la leche, no haya alimento, no haya medicina, porque le vuelvo a repetir, el bloqueo existe y afecta. Y el que piense que no existe y afecta, porque realmente no solamente es un ignorante, es un gran idiota. El que crea que porque Cuba puede comprar un poco de pollo al cash, eso no es bloqueo, es un gran ignorante y un gran idiota. Porque todos sabemos que cuando un país o una empresa le vende a otro, lo venden con plazos que van en un contrato. Usted me vende una mercancía que está a un precio
con un interés que tiene un plazo. Y ese plazo es para yo pagarle en ese plazo esa mercancía. Pero si usted me dice al cash, usted no está haciendo lo que se establece en los convenios cuando se hace una compra de una mercancía. Y a Cuba no le queda más remedio que cuando ellos le venden el pollo pagárselo al cash. Porque si no, no te lo venden. Entonces, con Cuba no hay arreglo. Te la plantan, si la quieres así, si no también. Y cuando te venden el combustible, no te lo venden al precio que se lo venden a todos. Ya le expliqué que por Cuba estar en el embargo o en el bloqueo y por Cuba estar en una lista de países patrocinadores del terrorismo, las empresas se les prohíbe comerciar con Cuba y con las empresas cubanas. Y el que lo hace te dice, bueno, yo corro el riesgo, pero no te lo puedo vender así. Porque mañana cuando me metan la multa, ¿con qué yo pago? Y la naviera te dice lo mismo. Entonces, lo que te costaba, para que entiendan todo, $1 te va a costar 5 por cada uno. Es decir, que te va a multiplicar más de la tercera parte del precio del producto, porque yo corro el riesgo que si a mí me multan, yo tengo que pagar una multa por venderte a ti. Y el que no lo crea, que lo investigue para que vea que no miento. Pero hasta aquí, por favor, las plantas cubanas necesitan equipos nuevos y reparaciones capitales, que son millonarias. Cuba no cuenta con ese financiamiento y cuando va a solicitar ese financiamiento a un banco financiero para poder pagar, no se lo dan o se lo multiplican. Y que Cuba no puede pagarlo, entonces sí. Esa es la política del embargo y esa es la política del bloqueo. Y esa es la política que tiene Estados Unidos contra Cuba. Asfixiar más al país que asfixia, como todos sabemos, al pueblo de Cuba de a pie y a la familia cubana. Pero claro, los idiotas dicen que no, que es la culpa del comunismo y de la dictadura. Y voy a parar aquí. Para esos idiotas y para esos ignorantes, le hago una pregunta. ¿Sabían cuántas universidades tenía Cuba antes de 1959? Pues habían 3 universidades en Cuba. La de La Habana, que era la mayor universidad del país, la de Santa Clara o Villa Clara y la Universidad de Oriente. Podían ir todo el mundo a estudiar a esa universidad como hoy o como más de los 60 años. Trabajadores, no. Podría ir el que tenía la posibilidad económica que le pagaran el estudio en la universidad. Los de clase media y clase rica. No eran todos los que podían hacerse médico, ingeniero, arquitecto, si no tenían el capital para poder pagar sus estudios. Había en Cuba, en cada provincia, un instituto. Un instituto de segunda enseñanza. Y Cuba tenía en aquel momento 6 provincias, 6 institutos. Iban todos al instituto, iban todos a los preuniversidades, como se llama hoy. No. Solo los que podían entrar a los institutos. La mayoría llegaban hasta primaria o secundaria. Porque tenían que trabajar para poder llevar sustento a su casa. Pero Cuba tenía un gran desempleo. No había trabajo para todo. Los campesinos, los que vivían en el campo, vivían en condiciones pésimas. Habían desalojo. Iba la Guardia Rural, repartía plan de machete y te sacaba de tu tierra para darle tu tierra a un rico o a una compañía transnacional norteamericana para sembrar caña. Hospitales de emergencia. Y el que no tenía dinero para pagar un hospital no podía vivir. No había vacuna para todos, ni antipolio, porque en Cuba hubieron muchos casos de poliomielitis porque no existía vacuna antipolio. Y fallecía gran parte del pueblo por carencia
de medicamentos por no tener el dinero. Y entonces, cuando llegó la revolución fue la revolución en 1959 por el gobierno revolucionario, es decir, por el ejército rebelde, el cual derrotó a la tiranía y dictadura de Fulgencio Batista. Comenzaron las campañas como de alfabetización para educar a todo el país, para llegarle hasta los analfabetos que no pudieron tener oportunidad de estudio. Se comenzaron a hacer los primeros policlínicos, se comenzaron a hacer hospitales, clínicas, se empezaron a hacer universidades. ¿Y cuántas universidades tiene hoy Cuba? ¿Cuántos politécnicos? En aquel tiempo había un gran analfabetismo, y para aquellos idiotas y para aquellos ignorantes, Cuba no tenía tantos artistas, ni todo el mundo cantaba reparto ni urbano. Y si pregúntense cuántas orquestas habían en Cuba de nombres y quiénes cantaban. Y hoy hay escuela de música, escuela de arte, todo el mundo aprende música, aprende arte. Pregúntatelo en Puerto Rico si hay la cantidad de artistas que tiene Cuba. Pregúntatelo en Colombia, pregúntatelo en los demás países. Cuba desarrolló institutos de ciencias médicas. Cuba desarrolló vocacionales de ciencias exactas. Cuba desarrolló la educación al conquistar uno de los primeros lugares en Latinoamérica, en los países del tercer mundo. Cuba llegó a tener una medicina al alcance casi del primer mundo. Hoy tenemos graves problemas. Hoy es verdad que tenemos carencia de médicos porque hay un éxodo en Cuba. No, eso no podemos engañarnos. Pero hasta el 2019 y 2017 Cuba tenía todo, pero Fidel llevó adelante un desarrollo científico y empezaron a crecer laboratorios como el Carlos J. Finlay. Y Cuba empezó a producir vacunas. Y nadie se le olvide que si nosotros llegamos a salir adelante con la COVID y a no morirnos, fue porque Cuba hizo 3 vacunas, la cual no han querido ser reconocidas por los Estados Unidos, pero se han empleado en varios países extranjeros. Nuestra vacuna. Y salvó. Y nos salvó, porque yo tengo las vacunas y yo tuve COVID y estuve grave. Yo perdí, aquí hay una prima mía que perdió a su hermano de COVID, mi primo Pepe, mi primo más cercano, que me dolió mucho. Y perdí a mi cuñado, al esposo de mi hermana Rosario, a Romar en Camagüey, que tenía una escuela privada donde estudiaron muchas personas. Pero muchos nos salvamos gracias a la vacuna cubana. Cuba ha fabricado la vacuna contra el cáncer del pulmón con tremendo éxito, contra el cáncer de próstata con tremendo éxito, el Evapopec para el pie diabético con tremendo éxito, que se ha usado en los Estados Unidos y en el mundo. Y todavía hay tanta de vergüenza entre los cubanos de hablar de dictadura. Y los medicamentos que te ponen en los hospitales son gratis. Tú no lo pagas. Yo tuve la tristeza de ver y conocer a una persona que le retiraron el equipo en los Estados Unidos y murió llorando porque no tuvieron dinero para pagar el equipo que lo mantenía vivo. Y el viejo falleció. Yo no voy a decir porque es muy cercana esa familia a mí y no quiero problemas.
¿De qué me estás hablando? Mi hijo trabaja en una sala de intensivo y ahí no se le cobra ni se le retira el aparato a nadie. Y se lucha por salvar la vida con carencia de medicamentos. No están los medicamentos de primera línea, que sería mejor. Y he escuchado el sentimiento y el sufrimiento cuando tratan de poner alma, corazón y vida, pero hay cuerpos que no reaccionan porque le faltan los medicamentos de primera línea. Y para terminar, y hablando de medicamentos, tuve que escuchar al Tibor Mayor, al Silver Tibor Mayor, decir de Carlos Lazo, discúlpeme la palabra, de cuando se enteró de lo que sucedió con él. Y decía, no me provoca el respaldo de apacharlo, no me provoca perdonarlo. Y yo me pregunto, ¿quién eres tú, Alexander Otaola y Casal? Tú te estás tomando el lugar de Dios. Tú no eres nadie. Tú eres una persona que hay un grupo, y lo digo así, perdone si se ofenden, y compartan esta erecta de idiotas e ignorantes que te apoyan tu pedofilia, tu odio hacia tu pueblo cubano, hacia tu raza, hacia tu gente. Y que yo digo que dentro de esos que te apoyan a ti, no hay cristianos. Esos que te siguen a ti son seguidores de como dice Cristo, de Satanás. Esos que te siguen a ti no parecen haber sido nacido de madres cubanas. Esos que te siguen a ti tendrán también su castigo como tú lo tendrás. Porque quien siembra, como dice un viejo dicho, quien siembra espinas no recoge rosa. Y quien siembra viento recoge tempestades. Te voy a decir algo que dijo el barón de Montesquieu, un francés. La injusticia hecha a un hombre solo es una amenaza para todos. Muchas gracias. Feliz día para los que me ven ahora de día. Feliz tarde para los que me ven en la tarde. Y feliz noche para los que me ven de noche. Bendiciones a todos. Dios me lo bendiga. Recuerden que hacer el bien y no mirar a quién. Recuerden que el único camino es el camino de la unidad para vencer. Que si nos fragmentamos, lo perderemos todo. Que unidos tenemos victoria. Y que Cuba pide a grito la unidad de los cubanos para sacar a Cuba adelante. Que reine el amor y no el odio. Que reine la paz y no la guerra. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.